BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Bienvenidos una vez más a Alba Cecilia en directo vía web a través de BPI TV. Estamos conectados con ustedes. Gracias por estar siempre pendientes de nuestras entrevistas. Hoy vamos a estar conversando con la doctora Cecilia Sosa. Como ustedes saben, ella fue magistrada de la extinta Corte Suprema de Justicia, pero además está colaborando de una manera realmente maravillosa con un conjunto de juristas importantes en nuestro país en la redacción de 2 leyes que han entregado a la Asamblea Nacional por parte del bloque constitucional. Ella dice que todavía la Asamblea Nacional se puede blindar frente a muchas de estas leyes que tienen también que ver con los derechos de nosotros como ciudadanos. Vamos a conocer de esto en esta entrevista que presento para ustedes a continuación y, por supuesto, de la situación político-constitucional en donde estamos parados en este momento cuando se avecinan estos 2 procesos electorales muy pronto. Así que disfruten de esta entrevista. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que el bloque constitucional ha asumido desde hace más de 3 años es entender que en realidad todo lo que nos está pasando se ha ido agravando por falta de justicia. Es impresionante que la justicia esté tan asociada a todo lo que nos pasa, a la falta de alimentación, a la falta de servicio. Todo eso es justicia, a la falta de libertades, a la falta digamos, de la libertad de los medios. Todo eso pasa por la justicia. Entonces el bloque constitucional, desde hace, como te decía, ya un tiempo, ha decidido que preparar inmediatamente lo que puede entrar en vigencia en esta etapa de transición, preparar todo lo necesario para no esperar, vamos a llamarlo así, en esa etapa que a alguien se le ocurra cómo es que vamos a redactar las leyes, cómo es que vamos a cambiar el sistema judicial que no existe por uno que exista, cómo hacer una justicia diferente, que sea una justicia para el ciudadano. Entonces hemos elaborado un plan estratégico que va desde el sistema, o sea, va a Ministerio Público, Defensoría y tribunales, cómo tienen que armonizar su trabajo, cómo lograr que tú puedas acceder a la justicia, inclusive con el apoyo del propio Estado, si tú no tienes recursos suficientes. Es decir, buscar soluciones a la gente, no solamente dejar los tribunales para problemas de naturaleza civil o mercantil o actos administrativos, sino mover el tema de la justicia en la ciudadanía. ¿Eso quiere decir que ustedes piensan como bloque constitucional o que todavía la Asamblea Nacional puede blindarse, doctora? Sí, fíjate que inclusive nosotros hemos elaborado 2 proyectos de leyes con gente experta también en la materia, porque se trata de justicia transicional, es decir, esa justicia que va a regular todas las violaciones de derechos humanos cometidos, y hemos elaborado 2 proyectos de leyes en el cual nos han apoyado fundamentalmente Milagros Betancourt y Víctor Rodríguez Cedeño, o sea, gente que está preparada en esa área junto con otros. Claro, muy preparados, incluso estuvieron en el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Claro, entonces hay 2 proyectos muy concretos, uno que va directamente al levantamiento, como decir, la Comisión de la Verdad, que está prevista en el Estatuto para la Transición, pero que la hemos llamado más bien para la justicia transicional, una justicia restaurativa, una justicia en la cual esa ley identifique los hechos y determine las responsabilidades. Es decir, ese es un proyecto de ley que ya fue presentado a la Asamblea Nacional y tenemos otro muy importante, que es
el proyecto de ley de mediación, es decir, aquellos casos que resulten en los cuales lo que haya es un daño económico o que sea resarcible económicamente, van a una mediación y resuelven de esa manera, digamos, su problema. De manera que realmente en esta línea lo que quiero decirte es que el bloque, además de sus comunicados de advertencia, de alerta que siempre está produciendo, ha decidido proponerle a la Asamblea Nacional acciones muy concretas que inclusive pueden hacerla aún bajo el manto terrible de que está en una situación en la cual no puede dictar ningún tipo de acto de acuerdo al pseudo Tribunal Supremo de Justicia que tenemos. Vamos a aplicar, doctora Cecilia Sosa, la ley para la determinación de los hechos, que como usted comentaba ya tiene en mano la Asamblea Nacional y solamente falta su aprobación. Vamos para que la gente que nos está viendo entienda de qué se trata y de qué manera pues, lo puede aplicar la Asamblea Nacional independientemente de tener las manos atadas, como usted decía. La ley de determinación de los hechos, ¿a qué se refiere? Se refiere fundamentalmente a que toda víctima a la que le haya violado sus derechos, sean económicos, sociales, culturales, todos los derechos humanos, puedan presentar a esa organización, a esa estructura, sus solicitudes de denuncia para determinar realmente que esos hechos que en principio, digamos, uno presume que hay pruebas suficientes, pero que no las tiene necesariamente en la mano, investiguen esos hechos y determinen quiénes han generado la responsabilidad de esos hechos. Ese procedimiento interno dentro de esa comisión que determina la verdad de los hechos hace que yo tenga, al salir de esa comisión que va a producir un acto que determina quién es responsable y determina los daños que se me causaron por la violación de mis derechos, determina o si pasa a consulta o una mediación, lo sugiere, o pasa a una instancia judicial que está dentro del proyecto de ley como una instancia judicial particular, es decir, va dentro del sistema de justicia, pero puede tener jueces que no sean venezolanos incorporados a esa estructura, precisamente para darle una confianza a la víctima de que el resultado de ese proceso será absolutamente independiente y que va a ir aparejado al nacimiento de esa nueva estructura judicial que el plan está proponiendo. Es muy importante lo que está diciendo la doctora Cecilia Sosa, porque esto quiere decir que independientemente de que la oposición esté planteando una consulta popular y que el régimen de Maduro esté convocando unas elecciones el 6 de diciembre, hay gente que se está sentando a escribir, a dejar plasmado a través de documentos y de leyes lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer constitucionalmente. Esto es importante. En el caso de la ley de mediación, yo voy a leer rapidito porque dice que es una ley especial de mediación en el marco de la justicia transicional, cuando al plan estratégico de justicia para la reestructuración del sistema de justicia pueda ser piedra angular de la democracia. ¿Qué es la justicia transicional, doctora Cecilia Sosa? ¿Y qué significa mediación? O sea, ¿qué estamos como ciudadanos favorecidos con esta decisión o con este derecho constitucional que todos tenemos? Bueno, justicia transicional es aquella que aplica cuando posterior a una guerra, posterior a una dictadura férrea en la cual haya una violación masiva de derechos humanos, y el caso venezolano aplica en esta circunstancia en la cual tú no te puedes dirigir a ninguna instancia que tenga vinculación con el sistema para obtener ninguna decisión que sea imparcial y objetiva, hace que tú, digamos, ante además no tener ningún tipo de justicia, tengas una justicia durante
el periodo de tiempo que necesite, el número de denuncias que tú recibas, que procese, es como procesar, identificar, buscar la verdad de lo que efectivamente sucedió como pilar fundamental, y la esencia de la justicia transicional es la víctima, es decir, la víctima es la que moviliza el sistema, pero a su vez el sistema creado dentro de la justicia transicional es para, primero, que no ocurra más esa violación masiva de derechos humanos, nos dé un ejemplo permanente de lo que sucedió, y en segundo lugar, que tú puedas obtener o asegurarte de la responsabilidad de quien cometió efectivamente la violación de los derechos humanos. El tema vinculado a la mediación es que hay algunos de esos casos resueltos por la comisión, vamos a llamar la Comisión de la Verdad para que la gente entienda. Sí, entiendo, sí. Aunque se llame la comisión que va a identificar los hechos y establecer las responsabilidades, que es el título que le pusimos al texto de la ley, porque han habido 5 comisiones de la verdad y ninguna ha funcionado. Entonces hay una sociedad que no funciona. Pero decisiones ya de la comisión que establece la responsabilidad va a decirle a la víctima, usted tiene 2 opciones. Como su caso es verdaderamente, por ejemplo, si es un caso en que te quité una finca y no hubo proceso expropiatorio, y yo soy víctima de la violación de ese derecho, y la comisión de los hechos ha determinado que efectivamente a mí se me cometió un daño, yo tengo la oportunidad de ir a una mediación, que es escoger a una tercera persona en la cual va a estar presente el Estado y la víctima como tal, y que el mediador trata de que esas 2 personas lleguen a un acuerdo reparativo o reparatorio del daño que se ha generado y se cuantifique ese daño. Ahora, doctora Cecilia Sosa, eso es una potestad que tiene la Asamblea Nacional, estas 2 leyes que tendrían que ser aprobadas en la Asamblea, pero tiene que ser antes del 6 de diciembre. O sea, ¿qué pasa constitucionalmente hablando con la Asamblea Nacional escogida por una mayoría importante del pueblo? Bueno, sabemos que viene un proceso electoral, pero la oposición no está conforme con esto. Está dividido el país en 2 partes. Una dice que sí y otra dice que no. Entonces, ¿qué va a pasar constitucionalmente con estas leyes y con estas posibilidades ciudadanas? Bueno, mira, nosotros tenemos, como tú decías, varios eventos políticos que tienen consecuencias jurídicas, no hay ninguna duda. Los eventos políticos que tenemos frente a nosotros son, por una parte, la convocatoria espuria de unas elecciones parlamentarias para elegir 277 diputados, que es verdaderamente, vamos a llamarlo así, la elección del Parlamento de Maduro, que está absolutamente viciado, que está designado sus rectores por la Sala Constitucional, que la Sala Constitucional le fijó las normas al Consejo Nacional Electoral, que el Consejo Nacional Electoral desaplicó, porque lo hizo el tribunal, más de 20 artículos de la ley electoral. Es decir, verdaderamente es algo que no tiene ningún tipo de regulación vinculado con la Constitución, porque esas elecciones ni son libres, ni están garantizadas, ni yo estoy ejerciendo libremente el voto en ese proceso. Entonces, tengo por una parte una convocatoria que es totalmente espuria, pero que el régimen, lo que tendríamos que preguntarnos es por qué lo hace. Lo hace para que la asamblea legítima que tenemos desaparezca y para que el presidente encargado, Guaidó, ya no exista. Porque si esta asamblea... Y para legitimarse más, para legitimarse... Claro, para tener un poder más, para poder tener en sus manos un poder legislativo que no es legítimo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Asamblea Nacional? Dice un momentico. Yo estoy aquí para restablecer la vigencia de la Constitución. Yo me he dado un estatuto
que no he podido cumplir por el tipo de régimen que tengo al frente, en el cual puedo hasta reconocer mis errores, pero yo decido que esta asamblea legítima, que fue electa el 5 de diciembre del 2015, es tan legítima que le voy a dar vamos a decir, vamos a garantizar que esa Asamblea Nacional después del 5 continúe como legítima precisamente porque la otra no lo es. Y yo tengo que tener una representación legítima y eso es lo que ha dicho el bloque constitucional, exhortando a la Asamblea Nacional, por favor, les sugerimos que dicten un estatuto, una ley, que sea antes de la elección de los curias, para que yo mismo, a partir del 333, mantenga en vigencia el restablecimiento de la Constitución. Ahora, tú y yo sabemos que esa asamblea tiene que cambiar de tono, vamos a llamarlo así. ¿Qué llamo yo cambiar de tono? Que debe ser una asamblea que empiece a legislar, que empiece a derogar leyes que son inconstitucionales, es decir, que empiece a preparar el terreno de lo que sería el gobierno de unidad nacional, o como lo llama Guaidó, el gobierno de emergencia nacional, ¿correcto? ¿Tú te imaginas un gobierno de emergencia nacional en el cual ya las leyes están aprobadas, independientemente de lo que diga la Sala Constitucional, están aprobadas? La ley las dos leyes que nosotros hemos presentado están aprobadas. Han presentado, pero lo que no entiendo es por qué no lo hace, o sea, ¿por qué tan callado? ¿Por qué el silencio de la Asamblea Nacional? No lo preguntamos como ciudadanos, doctora Cecilia Sosa. Falta muy poco para el proceso que Nicolás Maduro está convocando. Entonces, ¿por qué no se aprueban definitivamente esas dos alternativas que ustedes envían y muchas otras para preparar ese escenario, como usted dice? Ciertamente, yo creo que la dictación de leyes, porque yo creo que en el fondo hay una especie de constitucional, hay una combinación que es la siguiente. El diputado piensa que la Constitución está vigente. Y si un tribunal, por supremo que sea, le hago caso, aunque sea espurio, porque lo terminó nombrando la Asamblea Nacional Constituyente, ¿correcto? Yo debería primero hacer una limpieza de las leyes inconstitucionales y las derogo como asamblea. En segundo lugar, saco a la luz leyes que preparen al gobierno de transición, de manera que cuando yo designe el gobierno de transición, eso es lo que hay que hacer. Cuando yo designe el gobierno de transición, él tiene su ley de educación, él tiene su ley de salud, él tiene su ley de... O sea, la estructura, cómo va a funcionar el Estado, ese poder ejecutivo transitorio, la misma ley electoral que tengo que ajustar para que haya las elecciones limpias, ya presidenciales y ya legislativas. De manera que yo creo que esta es la gran oportunidad de la Asamblea si, digamos, si hace lo que tiene que hacer, porque de lo contrario, ¿quién nos va a representar hacia el exterior? ¿Quién va a ser el representante de nosotros y de los que están fuera? O sea, se caería todo. Se caerían las personas que están desempeñándose como embajadores, se caería el presidente encargado, se cae toda la estructura de la... Y se caerían incluso los apoyos de grandes países, que ha sido realmente un logro importante. Exactamente. Entonces, si yo tengo que mantener... Es un problemón. Yo lo veo tan sencillo. Ese texto, las sugerencias que ha hecho el bloque constitucional, ahí están escritas. Ellos lo que tienen es que ponerse de acuerdo, por supuesto, políticamente, y decir, esta es la salida, lo vamos a hacer de esta manera, informarnos también a nosotros de cómo lo van a hacer, y agregar ese elemento que te digo, somos distintos. Ahora somos una Asamblea Nacional que va a preparar no solamente, digamos, seguir golpeando la estructura de Maduro y todo su entorno, vamos a llamarlo... político, toda la situación política. Pero contaminado, vamos a llamarlo contaminado por la corrupción, contaminado por
digamos, por el dinero. Por el poder. Por el poder. Yo creo que otra cosa importante es que vamos a hablarle a la gente. Los diputados tienen que conectarse con nosotros. Tienen que hablarle a los militares, pero de otra manera. Hablarle a los militares diciendo, mire, ustedes no tienen todos esos militares que ustedes mandan para la calle lo que hace es tracanear a todo el mundo. Esa es la Fuerza Armada que nosotros queremos. O sea, ustedes, ¿por qué no hacen transparente su fondo? ¿Por qué no ponen en una pantalla lo que ganan, el trabajo que están pasando? O sea, así como los militares, nosotros hemos hecho levantamiento, por ejemplo, de todos los jueces de la República. Hemos hecho encuestas en los tribunales en el interior. Ahí no funciona nada. Ahí no, ahí... No, increíble. Eh, Lo que a mí más me impresiona, sinceramente, doctora, ya tenemos que cerrar, pero a mí lo que más me impresiona es como la inacción. Ha sido muy difícil ponerse de acuerdo y eso es una terrible. cosa que nos ha pasado magnífica. ¿Sabes cuál es una cosa magnífica? Ajá. Las elecciones en Estados Unidos. Porque las elecciones en Estados Unidos nos van a decir, apriétense el cinturón y resuelvan ustedes internamente su problema, que yo los apoyo. Ese es el resultado. Yo los apoyo, pero no busquen la solución afuera, sino aquí adentro. Exactamente. Vamos a fajarnos aquí adentro, vamos a trabajar aquí adentro, con todo el todos juntos, internacional, unidos. y todos juntos. Yo, por ejemplo, invito a los chavistas, tú vas a votar tú vas a ir a votar no vale. Tú no puedes votar por una cosa que no tiene nada que ver con el chavismo en el cual tú creíste. Es decir, vamos todos por lo mismo, vamos a todos a recuperar una democracia donde el chavismo tenga su espacio, pero no esta sinvergüenzura de poder. Entonces, yo no sé, yo creo que Guaidó tiene otra vez que remangarse las mangas, ser más espontáneo, aunque se equivoque, pero conectarse nuevamente con la gente. Creo que los ciudadanos tenemos que tener más esperanza en nosotros mismos y saber que depende de nosotros, depende de nosotros. Me invitan a votar por esa consulta, no me gusta la pregunta, no sé, eso no sirve para nada, no sé qué, pero voy a votar. No me gusta, pero lo voy a hacer. Entonces, es un sumar, ¿verdad? Que creo muy importante, y también las convicciones. ¿Cuáles son las convicciones que tenemos? Que necesitamos recuperar ser demócratas, la democracia, el Estado de Derecho, y de una manera distinta. Sí. Ahora la ley es para la población, para que la sepa cómo manejar. La justicia para que sepa dónde se tiene que dirigir. No la justicia digamos, en la punta del Ávila, no. Abajo, donde estamos todos. Y eso pues es un trabajo duro, constante. Las líneas maestras están escritas, pero se necesita más cohesión en los objetivos. Y te vuelvo a decir, sin justicia no hay nada. Y para que tengamos justicia, necesitamos democracia y Estado de Derecho. Y ese es el objetivo. Necesitamos una bandera que nos dé convicción. Sí, es justicia lo que necesitamos. Yo como víctima necesito justicia. Y si no soy víctima, necesito justicia para tener una casa, para tener alimento, para tener un trabajo digno, para tener un salario digno. Esos son derechos. Eso es tener justicia. Claro. Interesante reflexión la que hace la doctora Cecilia Sosa. Y es que es tristísimo porque en Venezuela tenemos tantos años viviendo sin justicia, que definitivamente hay gente sentada, redactando, estudiando y especialmente pensando en los derechos de cada uno de nosotros como ciudadanos. Eso se tiene que agradecer. Por eso los invito a que si no pudieron ver en este momento la entrevista, pues la busquen en nuestra galería, como siempre a través de BPI TV, en nuestras distintas plataformas. Conéctense con nosotros. Será hasta una nueva oportunidad en Alba Cecilia en directo, vía web.